Esto no es radio. Comienza a oscurecer en La Palma, una comunidad en el Estado de México. Estás tranquila en casa, cuando tus perros comienzan a ladrar. Sales a ver quién es. Es tu sobrino. Y no lo has visto en más de 20 años. Viene con su novia y sus 3 niños, y les ofreces posada porque te cuentan que no tienen a dónde ir. ¿No sabes que esa es una de las parejas más buscadas en México por un crimen atroz? Hasta que prendes la televisión. La Mataviejitas. El monstruo de los Andes. Un ícono de la cultura pop. En la cultura pop abundan las historias sobre crímenes y criminales. Pero poco o nada sobre las personas que decidieron enfrentarles. Yo soy Natalia Luján, periodista. Y yo, Sandra Fernández, comunicóloga. Y juntas encontraremos nuevos ángulos y maneras de contarte sobre los casos criminales más infames. Y la gente que de la manera más inesperada ayudó a resolverlos. Esto es Crimen Remix, un podcast de Esto no es radio. Hola Nats. Hola Sandra, ¿cómo estás? Feliz de empezar este nuevo episodio de Crimen Remix, que, por cierto, este va a ser el primero en donde nos vamos a ubicar precisamente en México. Ya sé, este ya es el 5º episodio, nuestra mitad de temporada, y justo creo que por eso queda muy bien el abordar un caso en México. El primero, uno que ya verán, está potente, está denso, pero al mismo tiempo pues lo dejamos para el final justamente por eso, ¿no? Porque sabíamos que era un caso que teníamos que abordar bien y que teníamos ya que tener como más vuelo, vaya. Entonces, por eso vamos a hablarles de este caso hoy. Como mencionas, es un caso muy fuerte. Es importante mencionarlo para quienes nos escuchan. Es un caso reciente, realmente reciente. Se van a cumplir apenas 3 años de lo sucedido. Esto ocurrió a principios del 2020. Es triste, es fuerte. Entonces, pues bueno, es importante advertir al público, ¿no? Que sobre todo si hay unas personas que son un poquito más sensibles, que lo sepan. Oye, Sandra, nada más, antes de empezar, prometí que íbamos a mandar un saludo a Catalina. Y ahora es cuando me preguntas, ¿quién es Catalina? ¿Quién es Catalina? Yo creo que estoy así, 99.9% segura que ha de ser nuestra escucha más joven. Wow, ¿qué edad tiene? Como un mes. Ok. Y lo prometido es deuda. Si nos escuchan, saludos a Catalina. No, es una prima bebé que acaba de nacer. y su papá, que pues es mi tío, me dijo como, ay, qué padre que Catalina vaya escuchando a su prima todo el tiempo. Y yo así de, ay, pues qué bueno que ahorita no entiende, porque ya después, quién sabe. pero Catalina es más joven que Crimen Remix. Catalina es más joven que Crimen Remix. Pero bueno, Catalina, ojalá escuches esto ya cuando tengas una edad apropiada y si me puedas entender, ¿ok? Pues muchos saludos a Catalina cuando nos pueda entender. Súper. Pero bueno, Sandra, ¿por qué no nos llevas a febrero de 2020? O sea, hace 3 años atrás. El martes 11 de febrero de 2020, Fátima Cecilia Aldriguet Antón, que en ese entonces tenía 7 años de edad, asistió a la escuela. El colegio se llama Enrique Rebsamen, en la colonia Santiago Tulyehualco, en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Más o menos como a las 6:30 de la tarde, su mamá, María Magdalena Antón, tendría que ir a recogerla a la puerta principal como pues siempre lo hacía. Ella estudiaba en la tarde, pero tuvo un inconveniente, lo cual la retrasó para llegar a la escuela. Y cuando acudieron a la puerta, se percató de que ella ya no estaba por ningún lado. Entonces aquí inicia
esta terrible historia. Obviamente desesperada, empezó a preguntar en dónde estaba su hija y hubo mucha confusión al inicio respecto a las declaraciones de las personas que vieron ciertas cosas, ¿no? En principio le dijeron que se había ido con un hombre y ella pensó que había sido el papá de Fátima quien la había recogido. Se comunicó inmediatamente con él y él le dijo que él no había ido a recoger a Fátima. Entonces, ese mismo día ella se presentó a la fiscalía para hacer la denuncia de desaparición de Fátima. Y a partir de acá ocurren una serie de cosas que complicaron todavía más la búsqueda de ella, porque la fiscalía al parecer no levantó la ficha inmediatamente bajo el argumento de que supuestamente tenía que pasar 72 horas para poder levantar la búsqueda. En ese momento no inició la búsqueda hasta el siguiente día que ella insistió y se levantó la alerta Amber. Y a partir de aquí es que el caso comienza a hacerse público, ¿no? Ya que se trataba de una niña muy pequeña. Y en realidad pasan muy pocos días de que el caso empieza a hacerse mediático y de que se empieza a hablar de la desaparición y de que la familia logró poner la ficha de búsqueda en la fiscalía, cuando 4 días después, el sábado 15, pues el cuerpo de Fátima aparece a menos de 5 kilómetros de la escuela, pues dentro de una bolsa y con signos de que había sido víctima de abuso sexual. Entonces, pues así es como aparece... pues sí, aparece Fátima, pero finalmente sin vida, y lo que le da pues otro tono y otro peso muchísimo más fuerte al caso, ¿no? O sea, ya no estábamos hablando de la desaparición de una niña y de alguien que no sabíamos quién era que se la había llevado de la escuela. Ahora estábamos hablando pues ya de un caso de asesinato. Antes de que encontraran el cuerpo de Fátima, es importante mencionar que lo que se había difundido en medios de comunicación fue la alerta Amber, en donde se mencionaba pues lo último que se sabía de ella, ¿no? A qué hora se la había visto por última vez, sus características y demás. No tuvo un impacto a nivel nacional todavía a ese punto hasta que su cuerpo fue encontrado, ¿no? Y fue a partir de este momento que se volvió mediático, ¿no? Que tuvo mayor alcance. Se entrevistó incluso a la hermana mayor de Fátima, a la mamá, y empezaron a salir una serie de declaraciones, o más bien se citaban declaraciones que mencionaban a una mujer con ciertas características que había recogido a Fátima. Primero se había dicho que un hombre, después que había sido una mujer, y a partir de estos testimonios es que se crea un retrato hablado de la mujer con quien se le había visto a Fátima. Y se difunde el retrato hablado, tengo entendido que un día después, el 17 de febrero, ya en los medios de comunicación, en las cuentas de la Fiscalía de la Ciudad de México, incluso se habla de este caso desde la jefa de gobierno, el mismo presidente López Obrador condenó el asesinato. Bueno, empieza a tener un alcance mucho mayor y empieza a haber un poco de confusión porque el retrato hablado no era tan parecido a la mujer que realmente pues se había llevado a Fátima. Sin embargo, se le relacionó en un principio incluso con una tía lejana de Fátima. Después se comprobó que ella no tuvo ninguna relación. La mamá de Fátima asistió a, donde se encuentran todas las grabaciones de las cámaras del C5. Para quienes no saben qué son esas cámaras, pues la Ciudad de México está repleta de cámaras de seguridad que sirven precisamente para identificar situaciones de crimen, asalto y demás que ocurren en los espacios públicos. Entonces, una vez que se obtienen las imágenes de las cámaras de seguridad y se publican en los medios de comunicación, es que todas las personas que estuvimos viendo el caso en el momento, porque repito, fue hace apenas menos de 3 años, se ve en las cámaras cuál es el recorrido hasta cierto punto que Fátima
toma con esta mujer que efectivamente había sido una mujer quien se había llevado a Fátima. De hecho, las imágenes se encuentran en internet, son públicas. Se ve claramente cómo se ve la mujer, que trae un suéter de colores, unos zapatos blancos. En todo momento ella voltea, ¿no? A ver pues, si las están siguiendo, se ven las calles, los microbuses. Y de por sí el caso ya se había hecho muy mediático. Fue, de verdad, yo recuerdo, ¿no? Tuvo un alcance impresionante en ese momento. Sobre todo, pues ya había una imagen, ¿no? De quién fue la mujer que se había llevado a Fátima. Ahora, la pregunta era, ¿quién es esa mujer y a dónde se la llevó? Y fíjate, Sandra, qué interesante ahorita lo que dices de los medios de comunicación, porque pues sí, o sea, para bien y para mal, los medios de comunicación tienen un alcance pues grandísimo, ¿no? Y sobre todo aquí en México, los medios de comunicación suelen abordar este tipo de casos como el de Fátima, pues a veces hasta de una manera creo que muy amarillista, ¿no? Como muy de, ay, vámonos a hacer las mentes criminales y vamos a nosotros resolver el caso. Entonces, pues la diferencia es muy notoria, ¿no? Justo como en la parte que decías al principio, cuando el caso nada más estaba en una etapa en donde solo estaba la ficha Amber de Fátima y era lo único que circulaba en medios, a cuando ya sale esta imagen de las cámaras del C5, ¿no? Los medios de comunicación finalmente, cuando ya se dan cuenta, ¿no? De que esto puede ser una historia, ¿no? En donde, pues finalmente, digo, yo quisiera creer en la humanidad de pensar, bueno, es que tal vez si lo compartimos, alguien sepa de qué está pasando y conozca a la mujer. Probablemente también detrás hay mucho de, pues finalmente, tristemente, el morbo, ¿no? El morbo de decir, nosotros podemos resolver el caso. Entonces, pues sí, o sea, antes de que fuera esto del C5 y personajes como pues el mismo presidente se involucrarán, tristemente era un caso más, ¿no? O sea, era un caso más. Por eso decimos que este es un episodio que hasta se los hacía fuerte, porque en México finalmente el caso de Fátima trasciende, pero hay muchos muy similares que no necesariamente, ¿no? Que los medios no retomaron. Creo que otro elemento que ayuda a que los medios de comunicación lo tomen y lo lleven tan de la mano es que finalmente es un caso del área de la Ciudad de México, ¿no? O sea, estamos hablando de que es un caso centralizado, podríamos decirlo. Entonces, incluso el que haya cámaras, ¿no? O sea, que haya un video y un registro de que podíamos consultar, tiene totalmente que ver con que es una ciudad que tenía la infraestructura para que eso sucediera, ¿no? O sea, finalmente otros casos no se resuelven y no avanzan porque ese tipo de videos son dificilísimos de conseguir. Entonces, pues sí, o sea, qué bueno que los medios de comunicación entraron a este caso y ahorita vamos a ver por qué. Pero al mismo tiempo, pues yo no puedo evitar pensar en que hay una connotación detrás muy fuerte de que, pues sí, finalmente la historia de Fátima se empezó como a tomar como un caso de justo de ahora quién es la mujer que se la llevó, ¿no? Y otra cosa que me gustó ahorita de lo que hacías de la descripción de cómo se veía este video, aquí hay algo muy importante que es lo que también nos empezó a dar pistas, bueno, tanto a las personas que seguimos el caso en los medios de comunicación como para quienes estaban investigándolo, y que es que Fátima no se veía incómoda. O sea, lo más importante que develaba este video es que Fátima no se veía como extraviada, no se veía que la estuvieran jalando. Fátima, lo más importante que la mamá de Fátima también pudo ver en este video es que parecía que se conocían, ¿no? O sea, parecía que Fátima se la había llevado a una persona con la que ella estaba cómoda, con la que ella tenía confianza. Finalmente, yo creo que una cultura muy Mexican culture, y esto lo justifica, es que tu mamá te dice, nunca jamás te vayas con alguien que no sea yo, si yo no te aviso que te vas a ir con esa persona. También ahí, de hecho, otra cosa que a mí se me hacía importantísimo y que es algo que también sale como en las primeras etapas de la investigación con Fátima, es que obviamente la primera persona también a la que le preguntaron pues, por qué habían dejado que se llevaran a Fátima si no tenían el permiso era el director de la escuela. O sea, le hicieron la pregunta a la escuela, le dijeron, a ver, tú tienes un reglamento en el que los niños solo pueden irse de la escuela si van con una persona que está acreditada para hacerlo. En este caso era el papá o la mamá de Fátima. Entonces,
una parte importantísima en esta primera instancia de la investigación era, ¿y por qué dejaron que se fuera? A ver, esta persona puede decir que conoce a Fátima y esto está muy bien, pero hasta que tú no te asegures de que esta persona tiene el permiso o le marques a la mamá y escuches de, oye, esta persona se puede llevar a tu hija, no la dejas salir, ¿no? Entonces, otra línea que se abrió en ese momento de investigación era con el mismo director de la escuela para preguntarle por qué no se habían cumplido los protocolos de protección, porque esos protocolos dicen que si no llega nadie por un niño, no se lo puede llevar cualquier persona. En realidad, que cuando una persona o un familiar no pasa por su hijo a la escuela, lo que procede y lo que la escuela tendría que hacer es que tiene que enviar al niño o a la niña en cuestión a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que tiene un área especializada pues en niñas, niños y adolescentes. Eso tampoco me encanta porque finalmente no creo que la mejor manera de atender si un niño se quedó o no es enviarlo todavía a una institución que pues no necesariamente está como siento yo preparada, ¿no? Como para recibir a niños. O sea, a mí se me hace como muy raro de que, o no sé cómo opere, que tú puedes decir como, ay, bueno, esta niña no la recogieron de la escuela, aquí te la vamos a dejar. O sea, como tampoco siento que sea el mejor sistema, pero definitivamente siento que es igual o peor decir, bueno, pues no llegaron por ella pero vino aquí, no sé, tu tía que dijo que la conoce, ¿no? Entonces, también eso fue una parte pues muy vital al principio de la investigación, en donde pues yo creo que la mamá de Fátima, como cualquier otra mamá, a la primera persona a la que le vas a ir a preguntar ¿con quién dejaste a mi hija? Era a la escuela, ¿no? Era a la escuela y era pues justamente exigirle y preguntarle y cuestionarle el por qué no habían hecho caso del protocolo que tenían. Finalmente, aunque la Procuraduría no es el mejor lugar para que lleven a tu hija si no la recogiste de la escuela, definitivamente es mejor y saber que está ahí a que alguien que pues no reconocías, ¿no? O que tú por lo menos no reconoces, aunque tu hija sí. Que de hecho no es que no la haya ido a recoger, incluso simplemente tuvo un retraso al llegar por ella y esos minutos fueron suficientes para que alguien que obviamente no estaba autorizada para recogerla, pues se llevara a Fátima. Y aquí surge otra pregunta. ¿Por qué Fátima se veía tan tranquila acompañada de esta mujer? ¿Acaso la conocía? Pues sí. Resulta que la persona que se había llevado a Fátima y finalmente la mamá pudo reconocerla, era una mujer de nombre Gladys Giovanna Cruz. ¿Y por qué ella la conocía? Bueno, porque en el pasado la mamá de Fátima le había rentado a Giovanna un cuarto al interior de su vivienda, es decir, literalmente había vivido con ellas. Le rentó esta habitación porque Giovanna había llegado a su casa huyendo de su esposo, Mario Alberto Reyes, por violencia doméstica. Entonces ella fue a refugiarse a la casa de ellas, le rentó el cuarto y Fátima se familiarizó con Giovanna. Por eso, cuando ella la fue a recoger a la escuela, Fátima pues no se asustó ni le pareció alguien extraño, ¿no? Pues era una persona que ya conocía. Para ese entonces ella ya no vivía con Fátima, pero claramente pues ella la reconoció y eso facilitó que se fuera con ella. Y aquí pues ya habían identificado entonces a Giovanna. Y una vez identificada, las autoridades fueron hasta la vivienda de Giovanna, en donde ella vivía con Mario Alberto, su esposo, y con sus 3 hijos. Ellos tenían 2 niñas. En ese entonces, de acuerdo a declaraciones, tenían una niña de, al parecer, 2 o 3 años, otra de 5 y un niño de 7 años. Eran sus 3 hijos. Cuando llegaron a la vivienda, encontraron, ellos no estaban y tampoco estaban sus hijos, pero encontraron la ropa de Fátima. Entonces, pues ya, no quedaba duda de que efectivamente ellos habían estado implicados en la muerte de Fátima y además de su secuestro. Y a partir de entonces, pues ya finalmente se suben las fotografías a los medios de comunicación, tanto de Giovanna como de Mario Alberto, como presuntos responsables. Pues bueno, los medios de comunicación hicieron una difusión masiva de los rostros, de sus nombres y de las generalidades, ¿no? De cómo es que la mamá de Fátima conocía a esta persona. Y aquí viene
no sé si decir la segunda o tercera parte, porque bueno, ya fuimos desentrañando muchos momentos importantes de este caso, pero ahora vamos a uno de los más importantes en este caso. ¿Qué fue lo que pasó y cómo es que fueron encontrados en cuestión de días una vez que se emitieron las fotografías de ellos en los medios de comunicación? Para este momento ya estaban ocurriendo otras cosas al mismo tiempo de que los medios ya habían empezado a retomar el caso de Fátima. Es decir, cuando la policía, los investigadores encuentran esta vivienda y encuentran las prendas de Fátima, que es lo que ya directamente acusa y bueno, sí, pues hace una conexión clara con Mario Alberto y con Giovanna Cruz. Ellos mientras, justamente porque habían asesinado a Fátima y sabían que lo que habían cometido pues era un crimen horrible, ellos ya estaban ocultos. Ellos en realidad ya habían pues hecho como su plan de escape, fue idea de Mario Alberto. Y lo que hicieron fue que Mario Alberto lo que hace es que busca a una tía que no ha visto en más de 20 años, o sea, es una tía al que él no había visto desde muy, muy pequeño, y regresa a la casa de esta tía, que de hecho además había sido la casa en donde el papá de Mario Reyes se había suicidado. Entonces ellos vuelven a esa casa que pues yo creo que es muy claro por qué Mario no había querido regresar ahí antes, ¿no? Era un lugar que claramente pues era, históricamente pues un lugar con una historia triste para él. Pero deciden regresar a esta casa porque, entre otras cosas, era una casa como en una zona más rural, es decir, en una zona alejada, en donde había muy pocas posibilidades de que lo encontraran a él y a Giovanna. Entonces, mientras el caso estaba como que desarrollándose y ya estaban encontrando las prendas de Fátima y todo, al otro lado en el otro lado de la ciudad, Mario y Giovanna ya habían encontrado como un refugio, por así decirlo, en casa de esta tía que tal cual les abre la puerta y es como, Mario, yo soy tu tía que no has visto en 20 y tantos años, pero pues ¿qué haces aquí? No, pues tía, ¿me recibes? No, Simón, pásate. Y la tía hasta ese momento no sabía nada. Entonces así es como ellos se encuentran como su, por así decirlo, espacio seguro en lo que el caso estaba tomando apenas como ya ese empuje mediático que ya estaba siendo todavía más sonado a nivel nacional. Antes de resolver el caso, recuerda darnos 5 estrellas en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Y recomiéndanos. Pero, ok, ¿quién es esta tía que tenía años sin ver? Su nombre es Irma Reyes. Es una mujer de más de 50 años que vive con su pareja en esta casa, que es una casa rural, es una casa pequeña que tiene, además es importante mencionarlo porque esto tiene sentido en la historia, es como un terreno en una especie de monte en donde hay como varias naves, por así decirlo, o cuartos. Ella vive en un cuarto y justo debajo de ese cuarto, por la forma del terreno, hay otro como cuarto que está deshabitado. Entonces tenía ese espacio ahí disponible y a Irma le pareció buena idea darles refugio y ofrecerles justo este cuarto que se encuentra a un costado de la casa principal, vamos a decirle, ¿no? Y ella, decide darles este refugio porque ve que además traen niños. Pues claro, él dijo, o sea, ¿cómo voy a permitir que mi sobrino, su esposa y los niños pues estén ahí en la calle? Entonces ella decide darles el refugio, incluso les proporciona alimento, les regala algunas cobijas para que ellos puedan estar en esta vivienda adjunta. En principio ella les ofreció que se quedaran en la casa principal, pero ellos se negaron, ¿no? Era como, no, queremos estar solos nosotros 5 en un espacio. Entonces le da
les da este cuarto. Ellos están desde un principio como insistentes en que no se quieren quedar mucho tiempo. Esto fue el 16 de febrero de 2020, cuando ellos llegan y les da refugio. El lunes 17, Irma prende la televisión y entonces en este momento ya se estaban publicando las cámaras del C5 en los medios de comunicación, en donde pues se ve a Giovanna. Pero, bueno, recordemos que literalmente tiene un día de conocerla y se percata de que se parece mucho, pero en ningún momento le pasó por la mente que fuera realmente ella, ¿no? Porque además nunca mencionan que está casada o que tiene hijos, simplemente asume que pues, es una persona que se parece mucho y lo deja pasar. Al día siguiente, martes en la mañana, ella los ve salir de la vivienda y piensa que pues a lo mejor Mario había salido a buscar trabajo o a buscar algún cuarto, porque ellos estaban insistentes en que no querían quedarse mucho tiempo. Entonces ella simplemente les baja alimento y ese día transcurre, digamos, relativamente normal. El miércoles en la tarde ella cuenta que estaba sentada viendo la televisión. Entonces ella ve en la televisión la fotografía de su sobrino y de su esposa en la televisión, que para ese momento ya se habían publicado las fotografías de Mario y de Giovanna. Y se da cuenta que ellos están implicados en la muerte, en el asesinato de Fátima. A partir de ese momento, obviamente ya no le queda ninguna duda de que se trataba de ellos y es cuando decide que tiene que enfrentarlos. Y este es el momento Crimen Remix, porque Irma Reyes, en vez de tal vez asustarse o como que entrar en pánico y decir, ay, tengo a un par de asesinos en la casa, ¿no? Y entrar en pánico, hace todo lo contrario. O sea, lo que hace Irma Reyes y lo que empieza a hacer en ese momento es activar un sistema en el que ella dice, este par no se me puede ir de la casa. O sea, no los puedo dejar ir, ¿no? Los tengo que acusar, pero tengo que encontrar una manera en la que no se me vayan. Entonces, lo primerito que ella hace es que se va como a este segundo cuarto, por así decirlo, en donde estaban Mario y estaban Giovanna. Y de hecho estaban ahí incluso los hijos, o sea, los niños. Entonces, como que los quiere confrontar, pero como que les dice, a ver, vénganse los dos como a la habitación principal, porque necesitamos hablar, como para que justo los niños no escucharan todo lo que les iba a decir. Y ahí es cuando ella les dice como una frase muy fuerte, ¿no? Que les dice es, eres tú quien está en la tele, ¿no? Son ustedes quienes hicieron ese crimen del que todo mundo está hablando. Ustedes fueron los que cometieron el crimen. Y hasta les pregunta, ¿me van a decir quién de ustedes mató a la niña? O sea, Irma entra en modo confrontación y ahí en la sala de su casa les pregunta a los dos por igual que quién fue. Y lo primero que le contestan ellos dos, obviamente pues primero como que medio intentaron negarlo y incluso fue Mario quien le echó la culpa a Giovanna en un principio, ¿no? Porque finalmente quien estaba en la televisión y salía como quien se había llevado a la niña era Giovanna. Y ya con el parecido que tenía Irma en la cabeza, que medio había visto días anteriores que se parecía y todo, fue cuando ella ya pues hizo la conexión. Entonces, obviamente, cuando Mario le dice a la tía como, no, tía, ¿cómo cree? Yo no fui, fue Giovanna, ¿no? Giovanna fue la que se lo llevó y la que sale en la tele. Ella fue la culpable. En un principio, Irma como que se inclina a creerle al Mario, ¿no? Así como de, pues sí, hijo, o sea, como, pues entonces si fue ella, pues a la que vamos a acusar es a ella, ¿no? En principio, cree que efectivamente Giovanna fue la única culpable del asesinato de Fátima y le dice que la va a entregar. Acuerda en ese momento con Mario que él le va a permitir escapar con los niños, ¿no? Ella, pues pensando en los sobrinos, le dice que pues se vaya, que ella va a entregar a Giovanna y en ese lapso Alberto pues no lo duda, ¿no? O sea, dice, sí sale y se va de la casa principal a donde estaban los niños. Y una vez que Giovanna se quedó a solas con Irma, ella ya desesperada porque la iban a entregar a la policía, confiesa lo que realmente había ocurrido. Lo que ocurrió fue que Mario le exigió a Giovanna que consiguiera una niña para abusar de ella y la amenazó con que si no encontraba a una niña, entonces él iba a abusar de sus propias hijas.
Obviamente Giovanna se asustó porque no quería que le hiciera eso a sus niñas. Entonces cuenta que un día él la sacó a patadas de la casa y le dijo que no regresaba hasta que no trajera a la casa pues a una niña. Entonces Giovanna, con el temor de que abusara de sus hijas en el tiempo en el que ella no estuviera, se acordó de Fátima, porque pues ya la conocía, ¿no? Como por lo que habíamos mencionado hace un rato, pues había vivido en su casa, sabía en dónde estudiaba, sabía quién era su mamá, sabía a qué hora salía de la escuela, ¿no? Entonces lo primero que se le ocurrió fue ir a buscar a Fátima, encontró la oportunidad y se la llevó. Entonces, una vez estando en la casa, pues ocurrieron todas las cosas que pues ya se saben, y Fátima, por supuesto, lloraba mucho, ¿no? Entonces, eso sumado a que vieron en la televisión que la estaban buscando, que ya estaba la alerta Amber, supuestamente se asustaron y decidieron matarla. Entonces, a partir de ahí es que ellos huyen a la casa de Irma. Sí, y todo esto se lo están confesando en ese momento así en caliente a Irma. Es decir, yo me imagino que incluso Giovanna ya sabíamos ya con esta información que le tenía un miedo enorme a Mario, ¿no? O sea, yo nomás me imagino la cantidad de miedo que ella le tenía que tener a Mario y sobre todo pues también esta pues horrible decisión de pues es que si no cumplo lo que hice son mis hijos, ¿no? Son mis hijas. Entonces, pues cuando ella toma esa decisión, pues obviamente no fue una decisión fácil. Y cuando Irma les empieza como a cuestionar todo, ella, pues yo creo que ya sintiendo que incluso no tiene nada que perder, es cuando dice, bueno, si me voy a entregar porque ya sé lo que hicimos, que fue asesinar a Fátima, pues por lo menos voy a aclarar mi versión, ¿no? Por lo menos incluso con la misma Irma, y es decirle, bueno, pues así lo hice, pero fue por miedo también a tu sobrino, ¿no? Porque tu sobrino me estaba amenazando. Y termina por confesarle a Irma que incluso, pues la idea original, pues no era asesinar a Fátima, ¿no? Justamente lo que quería Mario en realidad es que él quería una niña para abusarla y que el asesinato sucede justamente porque... Pues uno, o sea, se dan cuenta de que a Fátima la comienzan a buscar y dos, porque pues Fátima finalmente lo que a ellos les pasa es que se asustan mucho, ¿no? Se asustan mucho y que Fátima pues quiere, o sea, intenta liberarse y forcejea un montón. Entonces es cuando Giovanna como acusa a Mario de decir que pues fue su idea asesinarla, ¿no? O sea, como que ya en el último momento de estrés y de tensión y de que ya no saben qué hacer, es que a él se le ocurre la idea. Entonces, todo esto lo está escuchando Irma, ¿no? O sea, Irma en realidad es la que está escuchando esta versión y estas son las primeras confesiones que hace Giovanna, pero las hace enfrente de Irma, o sea, sencillamente para decirle como, bueno, sí fui yo, pero la idea no fue mía, ¿no? En ese momento, Irma decide bajar inmediatamente para evitar que Mario escapara. Entonces, lo que hace fue hacerle creer a Mario, porque todavía lo encuentra ahí con los niños, que había convencido a Giovanna de entregarse a la policía por su propia voluntad, pero que antes de que ella la entregara, tenía que ir a hablar con ella, pedirle perdón a Dios, pedirse perdón mutuo, abrazarla. Vaya, lo que Irma Reyes quería era ganar tiempo, ¿no? O sea, eso fue lo que se le ocurrió, me parece, la verdad, increíble, ¿no? O sea, la forma en la que operaba su mente en ese momento y lograr convencerlo, ¿no? Porque Mario estaba convencidísimo de que ya se quería ir. Logró que Mario subiera nuevamente a la vivienda principal para hablar con ella. Y lo que hace Irma es pedirle a su compañera, a su pareja, que los entretenga, que les prepare un café o cualquier cosa para que ella pueda salir a pedir ayuda y buscar a la policía. También para que se imaginen, estamos hablando de que más o menos eran las 7 de la noche, entonces todo esto está sucediendo, podríamos decir, hasta cuando se está acabando el día, ¿no? Entonces, todo lo que empieza a hacer Irma está dirigido, yo me imagino que hasta en ese momento debe haber tenido como una voz en su cerebro de que no se me vayan, que no se me vayan, que no se vaya Mario, que no se desaparezca. Todo esta como
como esquemática hasta decirles de que, bueno, ya despídanse, dense un abrazo porque este es su último momento en libertad. Es decir, ya en las entrevistas incluso posteriores, Irma suena como, o sea, como muy, muy zen, ¿no? O sea, como muy, o sea, firme, pero como con este tono de, y yo les dije que se despidieran y que se abrazaran porque era el último momento en el que iban a estar en libertad porque ya después se iban a entregar. Pero imagínate en ese momento, Sandra, o sea, yo siento que en ese momento ha de haber sido, pues imagínate toda la energía controlada en tu cuerpo, ¿no? O sea, en el cuerpo de Irma, así como decirle así de, pues te tengo que decir con toda la paz del mundo de, no, mira, te ofrezco un cafecito, ¿no? En lo que se entregan mañana y por dentro estar así de, par acaba de matar a una niña y los tengo en mi casa y no se me pueden ir, pero tengo que hacer todo por actuar para que piensen que yo estoy tranquila, ¿no? O sea, que yo estoy toda chida, que mañana vemos qué onda y que aquí todo bien, mientras piensan qué hacer, ¿no? O sea, entonces, ay, no, la verdad es que Irma, ahorita ya estoy adelantando un poco ya el final, pero obviamente todos los medios como cuando la entrevistaban le decían, pues, ¿de dónde sacaste toda la paz, no? ¿De dónde sacaste como esa entereza, esa claridad? Y a mí lo que me llama la atención muchísimo es que ella, como que lo que la motivó es que ella dice que tenía este sentimiento como de justicia, ¿no? De, a ver, está mal, punto. O sea, ustedes no se pueden salir con esto. Ustedes no pueden, les decía Irma a ellos como, lo que ustedes hicieron es un crimen imperdonable. Esto no tiene perdón y ustedes no pueden irse así como así, ¿no? Yo no lo voy a permitir. Y lo que me encanta es que ella dice, y lo hubiera hecho con cualquiera. O sea, lo hubiera hecho, no importa si eras mi sobrino o no importa si hubiera sido incluso mi mismo hijo. Esos crímenes no los perdona, bueno, no dice ni Dios, pero sí dice algo así como son crímenes que ni lo divino te perdona y no lo deja, o sea, no lo suelta y hace todo para que la policía alcance a encontrarlos, la policía del municipio. Claro, y exponiéndose ella también, porque menciona posteriormente que a ese punto Mario ya le daba miedo, porque Mario estaba muy alterado y era un hombre, todas ellas eran mujeres que estaban solas con él y solamente había niños, pero aún con todo el miedo, ella decidió pedir apoyo de su pareja para entretenerlos y aprovechar ese lapso para salir a la calle a buscar a un policía o alguien que pudiera hablarle a la policía. Y justo cuando ella sale a la calle, afortunadamente, casualmente, se encuentra en la calle a su hermana y a su cuñado que iban a la tienda y les pide que por favor vayan a buscar a la policía porque quiere entregar a su sobrino y a su esposa porque ellos son los culpables del asesinato de Fátima. Para ese entonces pues ya todo el mundo sabía de este caso, era muy mediático. Ellos dicen que sí, que van a buscar a la policía. Ella regresa a la vivienda a la brevedad para evitar que escapen, en lo que pues sus familiares iban a buscar a la policía municipal. Y se percata de que, o sea, más que estar tranquilos, pues ya estaban los dos muy alterados. Ella al parecer estaba llorando, Mario estaba muy molesto, quería irse. Entonces, ya ese punto donde sabía que era muy difícil mantenerlos más tiempo en la vivienda, Irma arma un nuevo plan para tratar de ganar tiempo, ¿no? Y lo que ella hace es fingir que les va a ayudar a escapar hacia el monte. Entonces, tratando desesperadamente de ganar este tiempo, y repito, con el miedo a que también le hicieran daño a ella, salen de la vivienda, como que ella supuestamente los va encaminando hacia el monte, y entonces en ese momento ella ve las luces de la patrulla que ya se están acercando a la casa, y dice, no, pues ya hasta aquí llegaron, ¿no? O sea, ya está llegando la policía. Mario se percata de las luces de la patrulla, intenta escapar, pero no sé de qué manera ella logra jalarlo y empieza a forcejear con Mario, con Irma también. La policía pues ya había llegado y le empiezan a preguntar a Irma Reyes por qué les había hecho eso, por qué los había entregado. Y ella dice, ¿cómo que por qué? O sea, esto tiene que ser así. ¿Por qué? ¿Por qué será, Mario? O sea, dime tú. Pequeño detalle, ¿no? De hecho, sí, ahorita que decía sí, o sea, ya hay una entrevista en la que Irma dice que lo que hace es, aparte tú ves a Irma, pues Irma está menudita, o sea, es una mujer, en realidad no está alta, está flaquita.
De hecho, ya tiene una operación incluso en su pie, entonces así que digas, mucha fuerza Irma no tenía. Y de todos modos, ella dice que lo que hace es como que se le agarra la cintura a Mario y es como, pues no, si te quieres ir vas a tener que cargar conmigo, ¿no? O sea, como no te puedo detener, pero definitivamente como yo imagino que se va a ver como colgado, o sea, ella lo que dice, como que se agarra fuerte de la cintura y no los deja irse. Y sí, o sea, ya Mario en su locura le empieza a reclamar de, tía, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Y sí, las declaraciones de Irma son, pues, como, justo, Sandra, como dijiste, ¿cómo que por qué? O sea, eres el culpable de un delito horrible, ¿cómo no te iba a entregar? No, la verdadera pregunta era, ¿por qué yo no? Habría de acusarte, ¿no? Ahí creo que también incluso algo que jugó para bien y favor de todo esto es que finalmente, por más cariño que le pudiera tener Irma por ser un sobrino, era un sobrino que no había visto hace 28 años, ¿no? Entonces, finalmente creo que eso también le permitió, o sea, más allá del sentido de justicia que ella tiene y que es lo que la movió a acusarlos, pues que no había esa parte como de, bueno, pero es mi sobrino queridísimo que llevo años conociendo y que incluso esta onda de sorpresa, ¿no? O sea, yo no digo que no haya sido un shock para ella saber que pues su sobrino había hecho eso y que lo había hecho hace así 3 días atrás, ¿no? Y que ella los había recibido en su casa, pero al mismo tiempo creo que fue lo que ha de haber facilitado como que ella dijera, pues no me puedo tocar el corazón, ¿no? Y ya si quedaba alguna duda, pues todavía lo dijo después. O sea, y aunque hubiera sido hasta mi propio hijo, ¿no? O sea, eso no tiene perdón y yo no lo voy a permitir. Entonces, Irma Reyes, un hitazo, una reina increíble. De hecho, hay una entrevista muy, muy famosa que le hace Carmen Aristegui, una periodista también muy famosa, muy reconocida aquí en México, donde narra todos estos hechos y le pregunta, o sea, ¿qué fue? ¿Por qué razón? O sea, ¿qué la motivó? Y justo lo que mencionas, ella dice que incluso después algunos familiares le cuestionan por qué lo hizo, o sea, pero de mal modo, ¿no? Como, ya nos metiste a la familia en un problema, ahora todos van a saber que en nuestra familia hay este tipo de gente. Y ella es como, pero o sea, para ella ni siquiera existió la posibilidad de hacer algo distinto, o sea, nunca lo cuestionó, jamás pensó en, el estigma de mi familia, no, fue lo que hicieron es imperdonable a una niña y lo que tenga que pasar, va a pasar, y incluso ella lo dice literalmente, lo que Dios disponga, bueno o malo, las amenazas que puedan venir, porque ella incluso manifiesta su temor, porque los familiares de Irma pues saben en dónde vive ella. Incluso esa misma noche que los policías van por Giovanna y por Mario y se los llevan, pues los niños, o sea, los hijos se quedan ahí en casa de Irma, pero ella menciona que en la madrugada a las 4 de la mañana tocan su puerta y es la abuela de ellos, ¿no? O sea, la mamá de Mario. Y que todavía le dice, ¿no? Que le dice como, no, tienes todo nuestro apoyo. O sea, como que para mí es mucha diferencia de lo que sucede ese día a lo que pasa días después. Porque en ese momento, como bien dices, o sea, yo leí que la mamá de Mario le dice como, así como que todavía hasta la misma Irma le da vergüenza, ¿no? Así de, pues como que, ¿qué te digo, no? O sea, ¿qué te digo que pasó? O sea, ¿cómo te explico todo lo que acaba de pasar? Y que en su momento todavía la mamá de Mario le dice como, bueno, entiendo, ¿no? O sea, entiendo. Y ya con más el paso del tiempo y las entrevistas que fue dando, ya cuando le hacen esta entrevista con Carmen Aristegui es cuando dice, bueno, sí, en su momento pues no había mucho que decir, pero ya después la familia se enojó, o sea, la familia empezó a cuestionarle el por qué había como incluso como causado tanto revuelo, ¿no? O como lo que la había metido a la familia. De hecho, solo para que se den una idea también como de cómo, o sea, cómo en teoría el mismo Mario quiso como que hacerse el que no pasaba nada y así.
hay un testimonio que dice que todavía Mario les ofreció 500 pesos a la policía en modo soborno para que no se lo llevaran. Y era como, ¿neta crees que 500 pesos te van a salvar de hacer frente a tus consecuencias? O sea, esto no fue, ay, me pasé un alto y es una multa del tráfico. O sea, esto era un caso muy fuerte. Entonces, a mí me parece bien horrible cómo la familia después ha tratado a Irma porque era como... No había otra manera de abordarlo. Sí, o sea, es una cosa muy difícil que llevar a una familia definitivamente, pero ¿cuál hubiera sido la otra opción? ¿No? O sea, y si 500 pesos no pasa nada y ahí síganse, pues no. Entonces, pues sí, de hecho ya un poco llevándonos al cierre del episodio, pero pues como este es un caso reciente, en realidad Irma todavía está viva, sigue dando entrevistas. Y tristemente algo que ha continuado y no ha cambiado desde entonces, que se resolvió el caso, fue que esta como alienación de parte de la familia sigue presente, ¿no? Incluso por la parte mediática del caso, a Irma le ha costado encontrar trabajo porque le preguntan, ¿no? Como, ¿qué no usted es la señora que acusó a su sobrino? Pues es que en esta empresa no queremos nada que ver con personas que hayan tenido que ver con este tipo de casos, ¿no? O con familias en donde haya habido como un historial de crimen. Y yo digo, ¿cómo no vas a contratar a Irma si tiene un historial perfecto de honestidad, ¿no? O sea, como ¿qué más quieres de una mujer si tiene toda la capacidad de decir cuando algo no está funcionando bien, ¿no? Entonces, pues tristemente, Irma todavía ha tenido la última entrevista que yo encontré es hace 7 meses y pues ella cuenta eso, ¿no? Que no se arrepiente de lo que hizo, que está tranquila y que su conciencia está tranquila de saber que detuvo a los responsables de la muerte, del asesinato de Fátima, pero que también ha sido un camino difícil. Incluso, y esto ya también es el último detalle que a mí se me hizo muy importante, es que cuando el caso no estaba resuelto, la Fiscalía de la Ciudad de México ofrecía hasta 2 millones de pesos por recompensa, o sea, de recompensa por cualquier tipo de información que se pudiera dar respecto al paradero tanto de Fátima como de las personas que hubieran podido cometer el asesinato, ¿no? O sea, de hecho sale así hasta el cartel del retrato hablado y sale como 2 millones de pesos, recompensa a cualquier persona que pueda dar información de este caso, ¿no? Y obviamente o sea, Irma lo que dice es, pues yo nunca busqué lucrar con esto, ¿no? O sea, yo no busqué lucrar con esto. Entonces, ella incluso no menciona nada de la recompensa cuando la empiezan a entrevistar, o sea, cuando fue recién que los acusó. Y es hasta después que dice, bueno, y cuando me dijeron que además, pues podía darse la oportunidad de una recompensa, pues una se hace la ilusión porque Irma vive en condiciones pues bastante, ella misma lo dice, o sea, vive en una situación pues de necesidad, ¿no? Entonces, pues lo que ella dice es, bueno, pues no lo hice por eso, pero claro que a una le da esperanza en poder, o sea, tener un sustento. Que se lo merece en parte, ¿eh? O sea, bueno, no en parte, porque hizo lo que se estaba esperando. Claro, había una recompensa, ella dio la información y además si esta situación ha complicado que ella pueda conseguir trabajo o mejorar sus condiciones de vida por lo que implicó exponerse públicamente a esto, pues lo mínimo que debería recibir es la recompensa de los 2 millones, no porque lo haya hecho motivada por el dinero, que ella creo que ni enterada, pero es lo justo, ¿no? Y es triste que a estas alturas no haya recibido ninguna recompensa, ningún apoyo, ni siquiera protección, porque además menciona también que mucha gente la empezó a hostigar y a acosar porque creyeron que ella había cobrado esa recompensa que jamás cobró y que le exigían dinero, ¿no? Que compartiera ese dinero, que compartiera la recompensa. Y es de, a ver, a mí no me dieron ni un peso. Claro, exacto, es fecha de que ella no ve un peso de esa recompensa y, a ver, yo diría ahí como, ¿tú crees que si yo hubiera recibido 2 millones de pesos seguiría aquí, no? O sea, esa parte a mí se me hacía importantísima y además, pues ella tiene problemas de salud, ella mencionaba una enfermedad renal, comentaba que también tiene una operación en uno de sus pies, es decir, ella necesita ese dinero ni siquiera, o sea, por su calidad de vida y porque se lo merece.
Aquí lo que yo entendí y que es algo que como que varios medios que siguieron cubriendo el caso como que mencionan como un factor del que podría ser la razón por la que ella no tenga parte de la recompensa o la recompensa completa, es que la policía, como justo ya tenía los videos del C5, ya tenía más o menos el perfil de quién podía ser Giovanna y demás, como que se agarraron diciendo, pues nosotros en realidad ya teníamos la información, ¿no? O sea, ya teníamos la información, más o menos sabíamos quién era, ya teníamos un perfil, ya sabíamos en dónde medio se pudo haber escondido, entonces ella en realidad lo que hizo fue como confirmarlo, ¿no? Y yo digo, pues ¿cómo que no más? O sea, tú puedes como policía tener toda una teoría y si recibes la llamada que te dice, estás en lo correcto, esa persona se merece los 2 millones de pesos, ¿no? Se los merece, punto. Pero pues sí, o sea, la policía y lo que fue la fiscalía como que lo que quedó en el aire fue decir, pues bueno, gracias, qué bueno que nos lo confirmó, pero el trabajo previo ya estaba hecho por nosotros, ¿no? Siendo que la misma mamá de Fátima acusó 1000 veces que las negligencias en el seguimiento del caso fueron miles, ¿no? Miles. Entonces, es por eso que no abordamos casos de México, porque nos quitan un año de vida cada vez que vemos que la policía no hizo su chamba. Vaya, o sea, digo, me parece muy incoherente esa explicación que ellos dan, porque al final, aparte la recompensa era por cualquier información para localizar. Exacto. O sea, ella brindó toda la información, incluso se los entregó ahí en la puerta de su casa, pero bueno. Actualmente, Mario y Giovanna se encuentran ya recluidos en espera de una sentencia definitiva que se espera sea de más de 100 años. Lo último que yo encontré acerca del juicio con Fátima es que en mayo del 2021, es decir, ya más de un año después, todavía no existía una fecha para un juicio oral. Entonces, pues sí, o sea, se buscaron más de 100 años de cárcel para ambos, pero bueno, pues justicia en México, ¿no? O sea, en realidad esos casos pueden tomar muchísimo tiempo. Y hasta 2021, lo último que tenemos como en registro o las notas que se pueden encontrar es que todavía para mayo de 2021 no había una fecha puesta para el juicio en contra ni de Mario ni de Giovanna. Es decir, estos casos ya sabemos que pues, pueden llevar muchísimo tiempo, pero sí, más allá de que sabemos que la familia de Fátima y la defensa de la familia de Fátima buscó más de 100 años para los dos de cárcel. Es fecha de que no ha avanzado ese caso y por lo menos de todo el archivo arqueológico digital que Sandra y yo hicimos para este caso, no ha recibido una sentencia. No ha habido una sentencia en contra de ellos. Están detenidos, pero pues no tenemos más avance en ese sentido. Sí, lo cual es bastante común en México. No sé si nos escuchan de otras partes que no sea México, pero aquí los juicios pueden llegar a durar años, de verdad años. Personas que ya están encarceladas en espera de una sentencia. Y sí, no sabemos realmente cuánto tiempo falte para que se les dicte una sentencia definitiva, aunque actualmente, pues bueno, ellos ya están en prisión. Qué fuerte. ¿Cómo viste este caso, Sandra? ¿Cómo te deja este final? Quisiera decirte que a diferencia de otros casos me deja un poco satisfecha, pero la verdad es que sí me deja con un sabor de boca bastante amargo. Aunque todo se resolvió relativamente rápido, gracias a Irma Reyes, realmente. O sea, la situación en la que está Irma de precariedad y expuesta también al acoso, tanto de los vecinos como de los medios, y saber que todavía no hay una sentencia para estas dos personas, me parece triste, me parece injusto también, pero de alguna manera creo que estamos tristemente también acostumbradas, ¿no?, a que este tipo de situaciones ocurren con mucha regularidad en México. Entonces ese es, sí, no quisiera terminar tan cabizbaja, pero es la realidad, además de que es un caso muy fuerte, muy, muy, muy feo, ¿no? En lo personal me pareció difícil hablar de esto y a lo mejor lo pueden notar en mi tono de voz y en mi forma de hablar.
se me hizo muy difícil. O sea, más allá de lo que hizo Irma, la sucesión de hechos fue difícil para mí narrarlos. Sí, creo que coincido contigo. Haciendo énfasis en esto último que acabas de decir, justo el caso de Fátima fue uno de los, yo creo que de los primeros que identificamos que podía ser potencial para este podcast, para Crimen Remix. Pero justamente no lo convertimos en uno de los primeros porque es denso, ¿no? Finalmente, a mí lo que me encanta de nuestras conversaciones y de nuestros episodios es que también hay que hablar de las Irma Reyes, ¿no? De las personas que hacen bien las cosas, de las personas que sí, pues como ella lo hace. Y de verdad, hago paréntesis, de verdad, busquen las entrevistas y vean cómo ella habla en retrospectiva de todo lo que fue para ella acusar a su sobrino y a Giovanna, porque sí creo que a mí me deja, por otro lado, un poco de esperanza, ¿no? En que ella tuvo como esa claridad de hacer lo que era correcto. Pero sí, al mismo tiempo, pues, aunque nos enfocamos en eso, en este podcast y en las Irma Reyes del mundo, pues es un caso muy distinto a los otros que hemos abordado, ¿no? En los otros incluso hablamos de que la víctima se vuelve parte del cuerpo de policía, ¿no? Y ahora combate casos en los que ha habido un tipo de abuso infantil y demás. Y acá lo que vemos es que con todo en las manos, o sea, con todo lo que está bien y que la policía podría decir, hay pruebas y está toda la documentación de que fueron ellos y que el juicio oral, en teoría, incluso México instaló los juicios orales para que fuera más rápido y más expedita la justicia, y que todavía con eso no haya una sentencia en contra. Híjole, es bien difícil, pues ¿cómo decirlo? Pues como contar el caso, porque en un mundo ideal sería como un caso redondo, ¿no? En donde todo el mundo hace lo que tiene que hacer. La policía 2-3, ya sabemos, México, pero finalmente que no. O sea, que los medios incluso ahora tienen un rol positivo y es que ayudan a compartir el caso de Fátima, que es la razón por la que finalmente Irma ve en la televisión que están buscando a su sobrino y a Giovanna. Y pues no, que todavía no vemos un desenlace que nos deje satisfechas. Además de que es un caso que literalmente implica confrontación hasta física, que creo que eso no había ocurrido en los casos anteriores. Ella no solo los confrontó verbalmente, sino físicamente. O sea, lo que dices, ¿no? Que se le colgó a Mario de la cintura y de aquí no vas a ir, y hay que reconocer la valentía de Irma, la entereza, la integridad ética y moral de ella, y creo que con esto me quedo yo para este caso. Yo también, definitivamente. Y bueno, pues ese fue el 5º episodio de la primera temporada de Crimen Remix. Fíjate, Sandra, que algo que me recordó este caso, o sea, no se parece tantísimo, pero todo esto de Irma y abriéndole las puertas a un sobrino que hace años no sabía y que casi ni se acordaba de él, me recordó una vez que mi abuela un día llegó muy tranquila a una comida familiar, o creo que yo la fui a visitar, no sé. Y que nos dijo a mí y a mi papá como, ay, pues es que tuve invitados este fin de semana. Y mi papá y yo así como de, pues ¿quiénes, no? Y mi abuela dijo como, pues no sé, llegó un compa que dijo que era el sobrino o el hijo de no sé quién. Y pues lo recibí, que nomás venía pasando por Guadalajara. Y yo me acuerdo que yo me quedé con mi abuela de, ¿qué? O sea, contexto, la familia de mi abuela es grandísima, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, en su onda mi abuela ha de haber estado como, ay, pues ha de ser como, no sé, me dijo que era el hijo de alguien, ¿no? De alguno de los hijos de mis hermanos. Y me acuerdo, ¿de quién eres? Ajá. Y mi papá y yo estábamos así de, o sea, tú tuviste aquí un fin de semana, porque también iba con su novia, o sea, todo el fin de semana a un sobrino según tú lejanísimo y a su novia esposa, y al final ni siquiera pudimos saber quiénes eran. Entonces, ese es el misterio de la visita de mi abuela. Y obviamente yo al principio la regañé muchísimo, le dije, abuela, no puedes estar diciendo que sí a cualquiera que llega y dice que es tu sobrino. Pero luego mi abuela también es de las personas que tiene la radio y la tele prendidas todo el tiempo en el Canal 5, entonces luego dije, bueno, chance y mi abuela en un mundo paralelo pudo haber sido una Irma Reyes. Qué curioso, creo que es muy, muy común en la gente más grande, ¿no? Nosotras somos mucho más desconfiadas porque, como mencionabas al inicio, nosotros nos criaron con la idea de jamás te vayas con un desconocido, jamás le abras la puerta a un desconocido, con toda la razón del mundo.
Pero mira qué chistoso. Nunca descubrieron entonces quién era ese sobrino misterioso. Ay, qué miedo. No. O sea, lo único que supimos es que era de Zacatecas, que eso tampoco es como que la mejor pista. Ajá. Y que pues sí, o sea, finalmente mi abuela sí sabemos que es de allá, ella estaba mi bisabuela en su momento y todo. Y digo, pues finalmente estos compas tenían la dirección, ¿no? Alguien se las tuvo que haber dado. Pero a mí lo que me encanta es que mi abuela fue como, pues sí, no sé, pásense, ¿no? Pásenle aquí los recibimos y aquí les damos un cuarto. Ay, no, parece inicio de película de terror, Nats. Sí, yo también en ese momento, ahorita ya lo digo riéndome, ¿no? Pero en su momento dio mucho de qué hablar. Ay, pero bueno, aunque mi abuela no me escuche, saludos a mi abuela también. Saludos. Bueno, pues con esto llegamos al fin de este episodio. A ver de cuánto termina durando. Sabemos, porque nos lo dejaron en comentarios, muchas gracias, que el pasado se les hizo cortito. A mí eso me encanta porque creo que en el mundo del podcast cuando te dicen como, ay, se me pasó rapidísimo, ¿por qué no hicieron otro tan más largo que durara 1 hora? Para mí es como el mejor review de todos. Pero, oigan, es que también, o sea, para que nos salga de 1 hora el episodio, ustedes lo que no saben es que tardamos como 3 horas grabando. Y es que aparte hay mucha información, a veces no hay tanta, pero pues es difícil, ¿no? Ir como armando también la sucesión de hechos, descartando información que puede no parecer tan confiable. Bueno, es todo un trabajo, la verdad es que lo disfrutamos bastante, pero sí implica bastante trabajo detrás. Y qué bueno que les gusta, qué padre saber que nos están escuchando, que no se les hacen largos, que a mí me daba un poquito de miedo al principio, debo ser honesta, que dijeran, ay no, mucho podcast. Mucho texto. Pero qué bueno y qué padre que les gusta, ¿no? Y lo que yo siempre comento con mis amistades que escuchan el podcast, oigan, pues déjennos sus comentarios y también sus estrellitas y calificaciones en las plataformas en donde nos escuchan, porque a nosotras nos ayuda muchísimo. Entonces, exacto, ya vieron que sí les leemos, que sí les escuchamos y pues como dijo Sandra, no olviden dejarnos su calificación. Con eso llegamos al fin de este episodio. Ojalá que lo hayan disfrutado y nos escuchamos en 2 semanas más. Bye. Bye. Crimen Remix es una producción original de Esto No Es Radio. Guión, conducción y producción de Natalia Luján y Sandra Fernández. Diseño de portada e ilustraciones de cada episodio de Citlali Rayas. Idea original, diseño sonoro, edición y dirección de Fernando Hernández Becerra. O sea, yo. Recuerda darnos 5 estrellas en apps como Spotify y Apple y no dejar de recomendar todo lo que hacemos en esta casa productora llamada Esto No Es Radio. Nos escuchamos en 2 semanas con un nuevo episodio de Crimen Remix. Esto No Es Radio.